Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. Ya vamos a iniciar, vamos a dar unos minutitos para que se puedan conectar el resto de sus compañeros. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Buenas noches, bien, todo bien. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Estábamos con las diferentes, habíamos visto algunos mitos y realidades sobre lo que era propiamente el desarrollo de software y estábamos en la parte del proceso de desarrollo de software. Según un estudio que se realizó del Centro Experimental de Ingeniería de Software, solamente
el 16% de los proyectos de software son exitosos, es decir, que terminan dentro de un plazo y costo y con los requerimientos acordados. Solamente un 16%. Otro 53% sobrepasa costo, plazo y cumple parcialmente con los requerimientos. Y finalmente tenemos el resto que ni siquiera llega a terminar. Entonces vemos, muchachos, que es un poco, podríamos decir, triste, ¿verdad? La situación, en el sentido de que como podemos ver, son datos que tenemos que tomar en consideración, especialmente al momento de desarrollo propiamente de software. Siempre delimitar bien los alcances. Todo tiene que ver, muchachos, con el recopilamiento de información, con lo que ustedes realizan posterior a lo que es el alcance como tal. Si ustedes definen bien el alcance, pues se van a dar cuenta que al momento de definir bien el alcance, pues básicamente van a dejar claramente establecido hasta dónde ustedes van a llegar con el sistema que van a desarrollar y que van a implementar posteriormente. Entonces tenemos que algunas deficiencias comunes del desarrollo de software, habíamos visto que era escasa o tardía validación con los clientes, inadecuada gestión de los requisitos, que no existe medición de los procesos ni registro de datos históricos. También en cuanto a lo que son las estimaciones imprecisas de plazos y costos, tenemos la parte de excesiva e irracional precisión de los plazos, escasos o deficientes control en el progreso del proceso de desarrollo. Tenemos que no se hace gestión de riesgo formalmente, tampoco no se realiza un proceso formal de pruebas y no se realizan revisiones técnicas o formales e inspecciones de código. En pocas palabras, muchachos, si nosotros nos tomamos el tiempo para recopilar información, para establecer cuál va a ser el alcance del sistema, realizamos lo que es bien, lo que es la viabilidad del sistema en base a los tres aspectos fundamentales que tenemos que considerar, que son propiamente el aspecto técnico, operacional y económico. Si nosotros hacemos eso y hacemos una planificación siempre de acuerdo con la realidad, no dejándolo demasiado ajustado, siempre dando un tiempo de holgura, entonces pues tenemos muchas posibilidades de que seamos de poco porcentaje de empresas que tienen éxito propiamente en el momento de desarrollar el sistema, de implementarlo, porque lo hacen dentro del plazo, dentro del costo y el tiempo que se requiere como tal. Permítame un momentito.
Disculpen, jóvenes. Entonces, teníamos, en este caso, teníamos que, para nosotros es bien importante no seguir cometiendo los errores que hasta el momento se han cometido. Otro de los errores más comunes es las pruebas. Muchas veces llegamos a prácticamente a finalizar nuestro, podríamos decir, llegamos a finalizar con el tiempo que habíamos presupuestado para implementar el sistema, y como nos hemos excedido de ese tiempo, entonces muchas veces lo que hacemos es no realizar las pruebas, y esto es un gran error, porque si no se realizan las pruebas, entonces al final podemos llegar a caer en quiebra, o sea, podemos llegar a básicamente tener más errores o tener muchos errores al final, al momento de ejecutar el sistema como tal. Entonces, o que nosotros pongamos en producción el sistema. Entonces, el tiempo de las pruebas, muchachos, para nosotros debe de ser fundamental. No es negociable, y esto es muy importante que lo tengamos claro, no es negociable si nosotros queremos hacer pruebas. Es que debemos de hacer las pruebas. Aunque ya estemos contra el tiempo, debemos de realizar las pruebas en tiempo y forma. Tenemos también que un proceso de desarrollo de software tiene como propósito y la producción eficaz y eficiente de un producto de software que reúne los requisitos del cliente. Si al final nosotros venimos y decimos, bueno, terminamos nuestro sistema en tiempo y forma, lo implementamos, pero al final no era lo que los clientes querían o no era lo que ellos necesitaban, pues entonces básicamente no llegamos a entregar un producto eficaz y eficiente, ¿sí? Porque al final no está de acuerdo con lo que realmente necesitan los usuarios para poder trabajar. Este proceso es intensamente intelectual, afecta por la creatividad y el juicio de las personas involucradas. Es decir, que definitivamente, recuerden que nosotros iniciamos un proceso, ya sea de mejoramiento de un sistema o de cambio de un sistema en base a los requisitos. Y en base a esos requisitos puede ser que tengamos un nuevo sistema o que modifiquemos el sistema que actualmente tenemos. Sin embargo, ya sea que tengamos que hacer un nuevo sistema, como que lo modifiquemos, siempre se tiene que llevar procesos de desarrollo y proceso de desarrollo propiamente de software. Y esto nos va a dar como resultado lo que es un sistema nuevo o un sistema que ya existe pero modificado. Aunque un proyecto de desarrollo de software es equilibrable en muchos aspectos a cualquier otro proyecto de ingeniería, en el desarrollo de software hay una serie de desafíos adicionales relativos esencialmente a la naturaleza del producto obtenido. Tenemos que a continuación se implican algunas particularidades asociadas al desarrollo de software y que influyen en un proceso de construcción. En este caso tenemos que un producto de software en sí es complejo y es prácticamente inviable conseguir un 100% de confiabilidad de un programa por pequeño que sea. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer el papel fundamental, es decir, tenemos que tomar todas las medidas de precaución del caso. No siempre, o en la mayoría de los casos, pues no vamos a llegar siempre a un 100% de confiabilidad, ¿sí? Siempre recuerden que hay pruebas que se hacen durante el proceso de funcionamiento del sistema, es decir, una vez que nosotros implantamos el sistema, después de implantar el sistema viene un tiempo de estabilización, y durante ese tiempo de estabilización pueden surgir algunas situaciones, muchas veces situaciones que pueden ser no tan serias, no tan graves, es decir, alguna situación de forma, pero hay situaciones que pueden ser un poco más complejas y que tengan que ver propiamente con la estructura del software. Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos que tener bastante cuidado. También que existe una inmensa combinación de factores que impiden una verificación exhaustiva de todas las posibles situaciones. Recordemos que aunque tengamos un ambiente de prueba, aunque tengamos nuestra base de pruebas,
aunque traigamos a los usuarios a capacitarios y hagamos lo que es varios escenarios de aquellas situaciones que se podrían dar, no es lo mismo en un escenario de pruebas que está controlado a un escenario en real, donde cualquier situación puede pasar y pueden haber algún problema o alguna situación que básicamente complique la situación actual de propiamente de la empresa como tal o de uso del sistema como tal. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que existen algunas situaciones que se pueden presentar tanto en las entradas, en los variables de variables, en los datos que se almacenan, en las interfaces con otros sistemas o otras aplicaciones, en el mismo hardware que tenemos o en el software o incluso en la parte de infraestructura, nos puede proporcionar, nos puede suceder algún tipo de situación, jóvenes, que estas situaciones al final, si nosotros no nos anticipamos o no tenemos ese cuidado como tal de poder hacer realmente el levantamiento inicial de todos esos requerimientos, puede ser que al final nos pase factura básicamente ya situaciones y muchos de los problemas del sistema no sean propiamente del sistema, sino de infraestructura o de tipo de hardware o de software que se tiene. Entonces, por esa razón es que hay que tener mucho cuidado. Tenemos también que un producto de software es intangible. Y en eso estamos claros, que un producto de software definitivamente es intangible, por lo general muy abstracto. Esto dificulta la definición del producto y sus requisitos, sobre todo cuando no se tienen precedentes en lo que son los productos de software similares. Y los requisitos son difíciles de consolidar tempranamente. Esto es algo bien importante. Muchas veces podemos llevar un año o más de un año haciendo ya recopilación de un análisis previo de empresa y podemos llegar ya a la fase propiamente de desarrollo y nos vamos a dar cuenta que hay situaciones en las que ni siquiera las teníamos consideradas. Entonces, hay requisitos que incluso los mismos usuarios, hasta que cuando ya están trabajando propiamente con el sistema, dicen, es que yo también necesito este requisito, o es que yo también necesito esta funcionalidad para que pueda estar completo mi trabajo. Entonces, hasta en ese momento que ya están usando el sistema, de repente se dan cuenta de situaciones en las que ellos pueden usar. Tenemos también los cambios en los requisitos que son inevitables, no solo después de entrega del producto, sino también durante el proceso de desarrollo. Sin embargo, jóvenes, aquí yo también vuelvo a lo mismo. La planificación para nosotros debe de ser fundamental, pero no podemos planificar si nosotros no hemos hecho todo un levantamiento, un análisis previo y dentro de ese análisis previo hacer lo que es la parte de viabilidad y alcance propiamente del sistema que vamos a implementar. Si nosotros no hacemos eso, nos podemos ver involucrados en esas situaciones, que conforme vayamos avanzando en el análisis, diseño, nos vamos a ir dando cuenta que los usuarios van a comenzar a pedir y van a decir, pero es que yo también quiero esto en el sistema, pero fíjese que me gustaría si tuviera esta funcionalidad, y es que mire que antes no ya había pensado, pero ya ahorita sí ya tengo bien presente. O de repente, posterior a que nosotros implementemos, pues los usuarios pueden comenzar a pedir por lo mismo que ya había mencionado anteriormente, que es cuando ellos están usando el sistema como tal. Entonces, en esta situación, muchachos, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Que si nosotros no hemos hecho una planificación detallada, que si nosotros no hemos establecido hasta dónde vamos a llegar con el sistema, pues nunca vamos a terminar con el proyecto, porque siempre nos van a salir nuevos requerimientos, siempre van a salir nuevas necesidades, y si nosotros no nos ponemos claro hasta dónde vamos a llegar, es posible que tengamos problemas. Tenemos también, y a otra parte,
que tenemos que el proceso de desarrollo de software no es único. Tenemos también que no existe un proceso de software universal que sea efectivo para todos los contextos de los proyectos de desarrollo. Esto es muy importante. Cuando nosotros queremos como que utilizar plantillas o cuando queremos utilizar parámetros de otras empresas, muchas veces nos vemos en situaciones bien complejas porque podemos complicar lo que es y aparte propiamente de desarrollo e implementación del sistema. Tenemos que estar claros, muchachos, que cada empresa, aunque tengan el mismo rubro o aunque sean bastante similar, muchas veces tienen características independientes, individuales, y por lo tanto tenemos que tratarlas de esta manera. En este sentido es muy importante que tengamos toda la precaución del caso para que sepamos que cada proceso como tal es muy importante que lo veamos de una forma aislada dependiendo de la empresa donde estemos trabajando, ¿sí? Y podemos tomar algunas referencias de las otras empresas donde hemos implementado. Sin embargo, recordemos que al final esos son referencias, algunas mejoras, pero no podemos decir, bueno, esta empresa, como es del mismo rubro, va a ser igual cuando implementemos ya otra empresa que es del mismo rubro. No, sino que cada empresa al final tiene su estructura organizacional, tiene sus procesos de una manera definida que muchas veces son diferentes a los procesos de otra empresa, aunque sean del mismo rubro. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Debido a esta diversidad, es difícil automatizar todo un proceso de desarrollo de software. Tenemos que, a pesar de la variedad de propuestas de proceso de software, existe un conjunto de actividades fundamentales que se encuentran presentes en todos ellos. Detalles son como las especificaciones del software, el diseño, implementación, validación y evolución. En cuanto a lo que son las especificaciones del software, se debe definir la funcionalidad, restricciones operacionales que debe cumplir el software. Recuerden que las especificaciones del software se establecen en las primeras fases del ciclo de vida de desarrollo del sistema. No vamos a entrar mucho en detalle con el ciclo de vida de desarrollo del sistema porque más adelante vamos a recordar qué es el ciclo de vida de desarrollo del sistema. Sin embargo, durante todo el proceso de las clases anteriores, es decir, desde teoría de sistemas hasta programación e implementación de sistemas, ustedes implementaron lo que fue el ciclo de vida de desarrollo del sistema con el sistema que ustedes al final lograron desarrollar e implementar. Entonces, en este sentido, tenemos que esa parte de especificaciones de software se hace con el levantamiento de información, con el planteamiento del problema, con establecer los objetivos, con establecer la validación del sistema, con ver si realmente es viable realizar el proyecto como tal y principalmente cuáles van a ser los alcances. Tenemos también la parte de diseño e implementación, que esta parte es cuando una vez que se ha hecho el levantamiento de información, el análisis, el diseño, entramos a lo que es el desarrollo e implementación propiamente del sistema. Entonces, cuando se diseña, se construye el software de acuerdo a esas especificaciones como tal. Y tenemos la parte de validación, que es propiamente la parte de las pruebas que nosotros hacemos. Recuerden que existen pruebas propiamente que se hacen como equipo de proyectos que realizan los programadores, después los implementadores. Hay muchas empresas que tienen lo que es la figura de un tester, que es el que se encarga propiamente de hacer pruebas con el sistema, pero también están las pruebas funcionales con los usuarios. Vemos que en este sentido pues tenemos lo que son los usuarios, aquellos usuarios master, aquellos usuarios, los key user, y también tenemos los usuarios propiamente funcionales. Y tenemos la parte de evolución. Tenemos que el software siempre va a estar evolucionando para adaptarse a las necesidades del cliente. Es decir, por eso es que cuando nosotros vemos el ciclo de vida de desarrollo, lo vemos de una forma cíclica porque es un proceso que se hace de una forma constante. Para esto tenemos, además de estas actividades fundamentales, existe un conjunto de actividades protectoras que se aplican a lo largo de todo proceso de software. Estas actividades son seguimiento y control del proyecto de software, revisiones de técnicas formales,
garantía de calidad de software, gestión de configuración de software, preparación y producción de documentos, gestión de reutilización, medición y gestión de riesgo. Siempre, jóvenes, tenemos que gestionar el riesgo. ¿Y qué significa gestionar el riesgo? Bueno, que hay muchas situaciones que nos pueden ocurrir y que debemos de estar preparados. Por lo tanto, tenemos que validar y medir todos los posibles riesgos que podamos llegar a tener y en base a esos posibles riesgos ver de qué manera podemos minimizar el impacto ante esas situaciones. Es importante asegurarnos que las metodologías vayan utilizadas para el proyecto, es decir, que la metodología que utilizamos para el proyecto tengan estas actividades protectoras que para nosotros nos van a permitir tener una tranquilidad y para el cliente también de alguna manera va a permitir tener esa tranquilidad y esa confiabilidad propiamente del producto que se está desarrollando, que se está vendiendo o que se está implementando. En este caso tenemos que los elementos del proceso de software, pues ya teníamos propiamente el conjunto de tareas. En este caso tenemos las tareas, los sitios de entrega y los puntos propiamente que vamos a considerar al momento de alcance propiamente del sistema, es decir, cuáles van a ser las tareas que vamos a tener, cuáles son los alcances como tal que vamos a tener al momento de las entregas del sistema, qué es lo que nosotros esperamos, aquellos puntos importantes que realmente nos pueden permitir lo que es la gestión y administración propiamente del sistema. Tenemos las actividades de trabajo del proceso en común. Recordemos que todas esas actividades se llevan en común y tenemos propiamente lo que son las actividades de protección, que ya fueron las que vimos anteriormente, que son actividades que tenemos que en todo momento pues estar pendientes de ellas. Y tenemos lo que son el marco de trabajo de proceso común. Tenemos también algo muy importante en lo que son y importancia propiamente del desarrollo de software y las relaciones que tenemos. En este sentido, jóvenes, podemos ver que tenemos una relación en la cual, si ustedes se fijan, hasta cierto punto es cíclica, en el sentido que tenemos las actividades como tal, y en esas actividades pues tenemos lo que son las personas y las herramientas, ¿sí? Es decir, y las actividades que cada puesto tiene, y esas actividades son desarrolladas por personas, por un recurso humano, y para desarrollar estas actividades obviamente necesitan herramientas. También cada persona como tal tiene lo que son su perfil, sus roles y las funciones propiamente del puesto. Y en cuanto a lo que son las herramientas, pues tenemos todos aquellos artefactos, todo aquello que nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestro trabajo, así como todo lo que son propiamente las configuraciones que tienen que estar en el sistema para poder desarrollar nuestro trabajo y para poder restringir muchos accesos que no debemos de tener como usuarios, sí, según nuestro rol y perfil, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que todo eso al final nos ayudan a lo que es la parte del proceso de software como tal, es decir, al final son actividades que se relacionan y se relacionan de una u otra manera. Sin embargo, si una de ellas hace falta, es decir, si no tenemos a recurso humano lo suficientemente capacitado, dispuesto a realizar el trabajo, y no tenemos, aunque tengamos las herramientas, aunque tengamos definido nuestros perfiles, aunque tengamos definido todo lo que son nuestros artefactos y tengamos todos los materiales que necesitemos, aunque estemos así, si no tenemos el recurso humano capacitado o un recurso humano que tenga una actitud positiva, pues definitivamente no se va a poder desarrollar bien lo que es propiamente las actividades y por lo tanto, aunque tengan el mejor software, pues no van a tener el fruto y empresa que debe de tener o los resultados que la empresa quiere obtener. Lo mismo pasa si tenemos a un personal bien capacitado, bien dispuesto,
pero al final no tenemos unas buenas herramientas, no tenemos un buen software, no tenemos un buen equipo, a nivel de hardware estamos bien deficientes, a nivel de software pues también nos hace falta bastante, a nivel de infraestructura pues es un problema. Entonces, si no tenemos todas las herramientas que se requieren y básicamente están trabajando parte manual y parte en el sistema, pues esto también hace que al final no se lleve o no suceda bien el ciclo como tiene que pasar. Entonces, el proceso de software como tal ayuda a unir todo lo que es y a diferentes partes y a que éstas puedan interactuar de una forma armoniosa. De manera que para poder desarrollar las actividades, pues se tenga el personal capacitado y se tengan los recursos y herramientas necesarios para poderlo desarrollar. Obviamente, este personal no solamente tiene que estar bien capacitado, sino a nivel de sus funciones tiene que estar bien definido. Y en este caso, pues los software ayudan bastante porque si en una empresa no existe un puesto o funciones definidas, pues al final puede provocar problemas y esto al final nos puede provocar ciertos inconvenientes. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos también puntos que debemos de estar bien claros. Y ante esto, pues hay ciertas interrogantes que debemos básicamente siempre estar con toda la disposición. Es decir, para ver la relación que existe entre lo que es el desarrollo de software y la relación que existe propiamente con todo lo que interactúa, con todos los elementos que anteriormente vimos, hay preguntas que debemos de contestarnos. Por ejemplo, ¿quién? En este caso es las personas que van a participar en el proyecto de desarrollo desempeñando una o más roles específicos. Por eso es importancia de poderlos tener bien establecidos. Tenemos también, y aparte de que, es decir, el artefacto que es producido por error en una de sus actividades. Los artefactos se especifican utilizando notaciones específicas y las herramientas apoyan la elaboración de artefactos soportando ciertas notaciones. Al hablar de artefactos, muchachos, hablamos propiamente del producto terminado en algunos casos. En otros casos podrían ser los tipos de herramientas o acciones que nosotros al final vemos reflejados. Y tenemos la parte de cómo y cuándo, que en este caso son las actividades, son una serie de pasos que se llevan a cabo en un rol durante el proceso de desarrollo de avance del proyecto y está controlado mediante hitos que se establecen en un determinado espacio y con ciertos o la terminación de ciertos artefactos como tal. En este punto lo estamos viendo, jóvenes, de esta manera. Es decir que al final todo esto interactúa entre sí y necesitamos para esto tener una armonía, es decir, que el sistema como tal nos ayude en este proceso. Sin embargo, es importante que todos nuestros elementos tengamos definidos. Ahora bien, si ustedes se fijan, todo realmente radica en las funciones propiamente que tienen los usuarios. Y esto tiene un sentido, porque si no están bien establecidas estas funciones y lo que se está permitiendo, pues al final no podemos obtener un producto terminado. En el caso de ese producto terminado, lo vemos en base a lo que son los artefactos. Y estos artefactos también vemos que para eso tienen características, configuraciones propias que se tienen que realizar para poder obtener un producto determinado, ¿verdad? Esto sí lo vemos en la parte propiamente de producción como tal. Tenemos algunos modelos de proceso de software. En los modelos de proceso de software, jóvenes, tenemos lo que es
y lo que es, y aparte de codificación y corregir, es decir, codificar y corregir, el modelo en cascada, y aparte de desarrollo evolutivo, y aparte de desarrollo formal del sistema, y aparte de desarrollo basado en lo que son reutilización, y aparte de desarrollo incremental, y aparte de desarrollo en espiral. En esta parte tenemos ya parte de codificación y corregir, es decir, este es un modelo basado, utilizado en los inicios de desarrollo de software. Contiene 2 pasos, el cual es escribir el código y corregir problemas en el código. Se trata de primero implementar algo de códigos y luego pensar acerca de los requisitos, diseños, validación y mantenimiento. Este modelo tiene 3 problemas principales. Entre los problemas que tenemos al implementar este modelo, es decir, el modelo de ir codificando y al mismo tiempo ir corrigiendo en la marcha. Esto nos puede provocar que después de un número de correcciones, el código pueda tener una muy mala estructura y hace que los arreglos sean muy costosos. También tenemos que frecuentemente aún el software bien diseñado no se ajusta a las necesidades del usuario, por lo que es rechazado o su reconstrucción es muy cara. Y tenemos también que el código es difícil de reparar por su pobre preparación para lo que es la parte de probar y modificar. En este sentido, vemos que el modelo en cascada funciona en base a lo siguiente: los requisitos o la definición de los requisitos. En base a eso se diseña el sistema o el software como tal, se implementa en lo que son la implementación y pruebas de unidad. Tenemos ya parte, perdón muchachos, este es el modelo de cascada. No, para codificación y corregir no tengo. Sí. Lo siento, jóvenes, para decodificar y corregir no lo tengo. En el que estábamos explicando anteriormente el modelo de cascada. En esta codificación y corregir, pues básicamente es sencillo en el sentido de que es una técnica que se utiliza, aunque no es una técnica muy recomendada, pero que básicamente lo que va sucediendo es que conforme se va desarrollando, así se va corrigiendo. Es decir, código que va desarrollando el programador, código que al mismo tiempo se va corrigiendo. Ya vimos cuáles pueden ser las desventajas. Obviamente no se tiene un panorama completo. Recordemos que cuando los sistemas son totalmente integrados, si se corrige una parte o algún módulo, pues esto afecta a los diferentes módulos. Por lo tanto, sí es muy importante tener todo este cuidado en cuanto a lo que es la parte de codificación, ¿verdad? Entonces, este es un modelo que no se recomienda mucho. Sin embargo, hay algunos programadores que aún todavía pues utilizan esta parte de ir codificando y simultáneamente ir corrigiendo. En el modelo en cascada, jóvenes, tenemos estas características. Este toma las actividades fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, validación y evolución y las representan como fases separadas. En el modelo en cascada consta de las siguientes fases. Tenemos lo que son la definición de los requisitos, los cuales son los servicios, restricciones y objetivos, y son establecidos con los usuarios propiamente del sistema. Se busca hacer esta definición en detalle. Tenemos ya diseño de software, que en esto participa, obviamente se particiona el sistema en sistemas de software o hardware. Se establece la arquitectura total del sistema, se identifican y describen las abstracciones y reacciones de los componentes del sistema. En la fase de implementación y prueba unitaria, tenemos lo que es la construcción de los módulos y unidades del software. Se realizan pruebas de cada unidad. En la parte de integración y pruebas del sistema, se integran todas las unidades, se prueban en conjunto, se entrega el conjunto probado al cliente. Y en la parte de operación y mantenimiento, generalmente es la fase más larga. El sistema es puesto en marcha y se realiza la corrección de errores
descubiertos, se realizan mejoras de implementación y se identifican nuevos requisitos. Entonces, cuando vemos el diseño en cascada, vemos hoy sí que tenemos propiamente la definición de los requerimientos. En base a eso, pues tenemos el diseño del sistema y el software, o el diseño del sistema o software. Tenemos también la parte de implementación de las pruebas de unidad. Tenemos luego la integración y prueba del sistema. Tenemos la operación y mantenimiento. Ahora bien, si ustedes se fijan, es algo cíclico, porque de igual manera esto nuevamente regresa y se vuelven a repetir propiamente estos modelos. ¿Qué beneficios podría tener? Bueno, que si ustedes desean implementar por partes, pues pueden utilizar lo que es el modelo en cascada, y por cada una de las fases que se va implementando o de los módulos que se van implementando, se va realizando el proceso de desarrollo, validación y evolución, y esto va nuevamente, se va nuevamente realizando, porque como es un flujo que va cíclico, con cada uno de los módulos que se vayan implementando, pues se tiene que ir desarrollando el modelo como tal. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos viendo? No, Iner. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos que cada fase tiene como resultado documentos que deben ser aprobados por el usuario. Este es el caso del modelo en cascada que acabamos de ver. Una fase no comienza hasta que termina la fase anterior y generalmente se incluyen las correcciones de los problemas encontrados en las fases previas. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso vemos también que es de forma secuencial, es decir, tiene que terminar la definición de los requisitos para poder pasar al diseño del sistema y software. Tiene que terminar esta fase para poder pasar a la parte de implementación y prueba de unidades. Y así sucesivamente, cada una de las fases como tal tiene que ir de esta manera, de forma cíclica, para que pueda ir propiamente validándose. Cada una de estas fases se validan con los usuarios al final. Tenemos que en el caso del desarrollo evolutivo, tenemos lo que es el bosquejo de descripción. En este caso, en el desarrollo evolutivo, la idea detrás de este modelo es el desarrollo de una implementación del sistema inicial, exponerla a los comentarios de los usuarios y refinarla en N versiones hasta que se desarrollen los sistemas adecuados. Es decir, ponemos a trabajar el sistema, se realiza el sistema, se desarrolla, se implementa y los usuarios comienzan a retroalimentarnos de los problemas que ellos van teniendo, de las situaciones, y conforme a esto pues se va haciendo las correcciones y se va actualizando en versiones. Las actividades concurrentes, especificaciones, desarrollo y validación se realizan durante el desarrollo de las versiones hasta llegar al producto final. Una ventaja de este modelo es que se obtiene una rápida retroalimentación del usuario, ya que las actividades de especificación, desarrollo y pruebas se ejecutan en cada interacción. Tenemos que en este caso el modelo evolutivo, como podemos ver, es un modelo en el que tiene básicamente un proceso en el cual se van realizando cambios y estos se van conforme y las sugerencias que nos dan los usuarios se van implementando en versiones. En este sentido, básicamente, aunque es un modelo que permite que el usuario pueda ir probando y conforme a las pruebas que se van haciendo, se van desarrollando los cambios, es un modelo que hay que tener ya mucho cuidado, porque recuerden que también podemos desgastar al usuario. Recordemos, muchachos, que entre más problemas el usuario puede encontrar en el sistema, menos es la confiabilidad que después el usuario va a tener a usar el sistema como tal. Entonces, en este sentido, debemos de ser bastante cuidadosos.
tenemos lo que es el bosquejo de las descripciones, tenemos las actividades concurrentes en las cuales tenemos lo que habíamos dicho, las especificaciones, desarrollo y validaciones. Por cada una de ellas se crea lo que es al final, en el caso de las especificaciones, la versión inicial. Después, conforme se va desarrollando, en base a las diferentes especificaciones, se van creando las versiones intermedias hasta finalizar con la validación, que se va haciendo conforme lo que los usuarios nos van diciendo, y en base a eso se va creando lo que es la versión final. Cada actualización contribuye a una versión final propiamente del desarrollo del sistema en lo que es este tipo de desarrollo evolutivo. En el caso del desarrollo formal de sistemas, tenemos que este modelo se basa en transformación formales de los requisitos hasta llegar a un programa ejecutable. Se distinguen dos fases globales, las cuales son especificaciones, las cuales incluyen las validaciones y la transformación como tal. Las características principales de este paradigma son las especificaciones formales y ejecutables, contribuyen el primer prototipo del sistema. Y las especificaciones es validada mediante prototipos como tal. Tenemos que en el caso del desarrollo formal del sistema, tenemos que posteriormente, a través de las transformaciones formales, las especificaciones se convierten en implementación del sistema. En el último paso de transformación se obtiene una implementación en un lenguaje de programación determinado. El mantenimiento se realiza sobre las especificaciones. Ojo con esto, no sobre el código fuente. La documentación es generada automáticamente y el mantenimiento es realizado por repetición del proceso, no mediante parches sobre implementación. Es decir, que en el desarrollo formal del sistema se vuelve nuevamente a generar todos los pasos propiamente. No se hacen actualizaciones, sino que básicamente se comienza nuevamente de cero. Por eso es que no habla de parches como tal. Tenemos también que en el desarrollo formal del sistema permite lo que es demostrar la corrección del sistema durante el proceso de transformación, así las pruebas que verifican las correspondencias con las especificaciones no son necesarias. Tenemos que es atractivo sobre todo para sistemas donde hay requisitos de seguridad y confiabilidad importantes, y además de eso requieren desarrolladores especializados y experimentados en este proceso para llevarse a cabo. En este caso, en el desarrollo formal de sistemas, si se fijan, tenemos una estructura bien interesante. Tenemos lo que son las especificaciones informales, que luego se convierten en lo que son nuestras especificaciones como tal. Y tenemos que, en este caso, existen las especificaciones de alto nivel de prototipo. Sin embargo, antes de llegar a lo que es la transformación interactiva, existe como un proceso de depuración, donde está lo que es la validación de las especificaciones y hasta un momento también el mantenimiento, si es que hay que darle algún tipo de mantenimiento antes de pasar a lo que es la creación propiamente del sistema como tal. En base a eso también tenemos factores que de una u otra manera interactúan, como es el desarrollo formal, y luego tenemos lo que son las especificaciones de bajo nivel y la transformación automática, y eso nos genera el código fuente. Una vez que tenemos nuestro código fuente, tenemos lo que es la optimización, si es necesario alguna optimización propiamente de alguna funcionalidad, y tenemos el proceso que hasta cierto punto se repite. Sin embargo, algo interesante con esto es que si ustedes se fijan en el desarrollo formal del sistema, cada uno de los procesos como tal no es el seguimiento. Si sucede algo, se vuelve nuevamente a crear o a generar todo el proceso desde lo que son las especificaciones informales hasta lo que es propiamente la creación de la especificación, y el proceso vuelve nuevamente a seguir. Por tal razón es que decimos que en este caso, al final, pues obtenemos un sistema bastante completo. Sin embargo, uno de los costos más grandes que podemos tener es que no estamos reutilizando sobre lo que ya teníamos.
porque muchos de los parches o de las actualizaciones se basan sobre el código que ya teníamos. En este caso no es así. En este caso, básicamente, el código como tal no sufre un cambio, sino que nuevamente se genera lo que es propiamente el desarrollo propiamente del sistema como tal. Tenemos el desarrollo basado en reutilización. En este caso tenemos lo que es los análisis de los componentes, el cual se determina que son componentes que se pueden utilizar para los sistemas en cuestión. Casi siempre hay que hacer ajustes para adecuarlos. Tenemos las modificaciones de los requisitos, los cuales se adaptan en lo posible los requisitos para concordar con el comportamiento o con los componentes de las etapas anteriores. Si no se puede realizar modificaciones en los requisitos, hay que seguir buscando componentes más adecuados, es decir, regresar a la fase 1. Tenemos ya parte del diseño del sistema con reutilización, y a cual se diseña o reutiliza el marco de trabajo para el sistema. Se debe tener en cuenta los componentes localizados en la fase 2 para diseñar o determinar este marco. Y tenemos el desarrollo e integración, en el cual tenemos que el software que no puede comprobarse se desarrolla, se integran los componentes y subsistemas. Y integración es parte del desarrollo en lugar de una actividad separada. Y en este sentido, y las ventajas del desarrollo basado en reutilización es que disminuye el costo y esfuerzo del desarrollo, porque obviamente ahí tomamos el código fuente y tomamos lo que necesitamos de un código fuente anterior, o básicamente si necesitamos tomar todo o reutilizarlo, y lo hacemos de esa manera. Reduce el tiempo de entrega, porque obviamente si ya tenemos de dónde partir y no iniciamos de cero, pues básicamente se reduce considerablemente el tiempo y disminuye los riesgos durante el desarrollo. ¿Cuáles son las desventajas de este modelo? Los compromisos en los requisitos son inevitables, por lo cual puede que el software no cumpla con las expectativas del cliente. Tenemos también las actualizaciones de los componentes adquiridos no están en manos de los desarrolladores del sistema. Y en este caso, en lo que es el desarrollo basado en reutilización, pues básicamente tenemos nuestro esquema donde tenemos propiamente la definición de los requisitos. Para esto, una vez que definimos los requisitos, tenemos el análisis de los componentes, tenemos lo que es la modificación de los requisitos y el diseño del sistema a reutilizar. Tenemos en base a eso el desarrollo y la validación del sistema. Sin embargo, si ustedes se fijan, no iniciamos de cero, sino iniciamos o partimos de datos o de códigos que ya tenemos. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ninguna? Por mi parte no. Ok. ¿Y los demás? Ninguna, Inge. Ninguna. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, en el caso de ustedes, tendríamos, vamos a tener ya clase el día de mañana y no el día miércoles, ¿ok? Entonces, en todo caso, vamos a tener con ustedes la clase mañana y no el miércoles, para que por favor tomen nota, ¿sí? Que vamos a tener ya clase seguida. Entendido, que hay un problema. Por favor, cuídense, tomen todas las medidas del caso. Si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen que salir, igual tomen todas las precauciones. Bien, gracias, buenas noches. Buenas noches, que tengan una feliz noche. Cuídense.